Nosotros somos el equipo 5 del grupo 4 del Laboratorio de Química. En este video explicaremos la práctica 13 y 14. Estos son los integrantes. Práctica número 13. Termoquímica. Objetivos. Construir un calorímetro funcional a partir de un unicel y calcular su capacidad calorífica, al igual que calcular el calor específico de una roca y determinar el calor de cristalización del tiosulfato de sodio pentahidratado. El calorímetro es un instrumento que sirve para medir las cantidades de calor suministradas o recibidas por los cuerpos. El tipo de calorímetro de uso más extendido consiste en un envase cerrado y perfectamente aislado con agua, un dispositivo para agitar y un termómetro. Este fue el calorímetro que nosotros realizamos. Para sacar la capacidad calorífica del calorímetro de forma teórica se usó la siguiente fórmula. El experimento para obtener los datos consistió en mezclar agua a temperatura ambiente y agua calentada anteriormente a 90 grados centígrados, homogenizando posteriormente la mezcla. Para obtener el calor específico de la piedra, esta se tuvo que calentar durante 10 minutos y después pasarla a un calorímetro con agua a temperatura ambiente. Después agitaba y dejaba reposar. Para que con ello usáramos los datos para llenar la tabla que nos da el libro y hacer algunos cálculos para sacar la capacidad calorífica del calorímetro y el CP del objeto. Estos fueron los resultados. En todos los casos descritos anteriormente hubo una variación de temperatura final, ya que el sistema busca llegar a un equilibrio térmico. El calor siempre se transmite del cuerpo con mayor temperatura al de menor. En ambos casos, el objeto con menor temperatura fue el agua a temperatura ambiente, ya que ambos materiales se calentaron para los experimentos. En el último experimento era obtener el calor de cristalización del tiosulfato de sodio. Para lograr esto, se necesitaba hacer uso de un popote que se dobló en forma de V y se sellaba el extremo más corto. Posteriormente se agregó medio gramo de la sustancia a cristalizar y se fundió calentándola a 40 grados centígrados. Después se agregaba un gramo de sal y agregábamos al calorímetro, dejando descansar y anotando los resultados. En conclusión, pudimos observar cómo en todos los experimentos siempre la mezcla llegaba a un equilibrio térmico, y esto es gracias a la ley cero de la termodinámica. Por otro lado, pudimos aprender a calcular la capacidad calorífica del calorímetro, las entalpías y otros cálculos, lo que con estos cálculos nos pueden ayudar en materias más adelante. Práctica 14. Cinética y equilibrio químico. Objetivos. Comprobar la influencia que tiene la concentración de los reactivos sobre la velocidad de reacción. Obtener experimentalmente la velocidad inicial de reactivos y los órdenes parciales de cada reactivo en la reacción química. Comprobar gráficamente la ley de Arrhenius y calcular la energía de activación de una reacción mediante la variación de su temperatura. Observar y comprender de manera experimental los efectos de la temperatura sobre una reacción, así como la concentración de los reactivos. Marco teórico. La rama encargada de analizar la velocidad de las reacciones químicas es llamada cinética química. La velocidad se determina a través del cambio de las concentraciones y el tiempo y se expresa como molaridad sobre tiempo. Dicho esto, la variable que más determina la velocidad de reacción es la concentración de los reactivos, por lo que la velocidad cambiará conforme a la tasa en la que los reactivos se consumen. Cabe mencionar que la temperatura también interfiere en la velocidad con la que las moléculas reaccionan, esto debido al aumento de la energía interna de las moléculas que incrementa la interacción entre ellas. Observaciones y resultados. Pudimos observar que todas las disoluciones realizadas, ya sea que fueran mezcladas a diferentes temperaturas, a diferentes concentraciones o con diferentes compuestos, tenían la característica de cambiar de tonalidad cuando la reacción se estaba llevando a cabo, sin importar que el tiempo entre el cambio variara. Ese cambio de color es el principal indicador de que la reacción está sucediendo y una vez que se alcanza un tono estático, la reacción ha finalizado. Dicho esto, utilizamos como indicador el tiempo que tomaba en cambiar de tonalidad la disolución para calcular la velocidad con la que se llevó a cabo la reacción. Conclusiones. Con lo observado en la práctica, podemos concluir que este método para calcular la velocidad de reacción es bastante efectivo. Asimismo, la concentración de los reactivos y la temperatura a la que se mezclan tendrá una repercusión directa en el tiempo de reacción, lo que afecta directamente a la velocidad de reacción. En este caso, esa velocidad de reacción será la principal responsable del tiempo que le tome a las disoluciones cambiar de tonalidad.
En esta práctica aprendimos a sacar de manera experimental el calor específico de un calorímetro, lo cual es de gran importancia, ya que los calorímetros son usados en varios experimentos relativos a la termoquímica. De igual manera, sacamos mediante una serie de experimentos la velocidad de reacción, y esto es muy importante ya que tenemos esta opción y no solo lo podemos hacer teórico. En lo personal, esta práctica me ayudó a conocer la correcta elaboración de un calorímetro, así como en su importancia para conocer el calor específico de dos diferentes muestras y de este modo su entalpía. El aprendizaje obtenido en la práctica 13 fue calcular de forma teórica la capacidad calorífica y crear un calorímetro con materiales fáciles de conseguir. Por otro lado, en la práctica 14 aprendimos a hacer un reloj de yodo y sacar de forma teórica la velocidad de reacción y la concentración molar de la vitamina C. Y lo que más me gustó fue hacer el agitador magnético. Esta práctica me ayudó a conocer y poder interpretar de manera práctica los valores de cinética química con el fin de conocer la velocidad o el tiempo que va a tardar una reacción en llevarse a cabo. En este caso fue el cambio de color del agua. Gracias a esta práctica pude aprender de manera experimental el proceso de funcionamiento de un calorímetro, así como calcular el tiempo o la velocidad de reacción de una disolución. Esto gracias a partir de datos recabados de manera experimental, así como comprender los efectos que tienen la temperatura y la concentración de los compuestos en una disolución en la velocidad de reacción.